está comprobado que durante la noche la actividad enzimática es muy baja y podemos tener vinos aromáticos, ricos y longevos, blancos, cuando aparentemente han de ser relativamente jóvenes. No es una realidad, en el vino ocurre como con los hombres. Habla por ti. Que dicen, no, este no me va a servir por mucho tiempo. Y a veces sorprendemos. A ver, distribuiros por aquí. Mirad, el tractor va a entrar por esta isla. Entonces, él va a entrar y nosotros iremos por detrás de él. Esta. Sí. Ay. No, aquí. Esa, ahí. Aprieta fuerte. Ahí la tienes. Ya vendimiado. Pero tú no tienes el pantalón que se me baja. Vale, que no camine. Es pequeñita. Vale. Llevamos la limusina de Vips. ¡Ole! Pero no tengo igual. Son las que... las tenis. ¿Aquí no juntas? Molt bé, vinga, César, aquesta tu aquí. Mira, aquesta tu. Ara quan acabi el tete, Que no molt bé, ara tu la de dalt. Aquesta, sí, espera, Raimon, cuidado. Como son mucho más pequeñas que las uvas que estamos acostumbrados a comer. Mamá, Se pueden comer, lo que pasa es que no es una uva, porque tiene una semilla, tiene mucha semilla. La calidad de las uvas generalmente está en la piel. Entonces, cuanto más pequeño es una baya, más piel en proporción tiene. Y luego hay componentes aromáticos que son los que dan la calidad al vino, que van a salir del contacto de la piel con el líquido, con la pulpa de dentro. De hace mucho tiempo y que por circunstancias que son problemáticas de realizar, pues no se hacen. Pero lo que sí se sabe es lo que es la actividad. Que desde luego sois unos terroristas. Estoy intentando hacer una entrevista diferente. Están pasando en grande. Vale, bueno, venga, Están pasando en empezamos. grande. ¿Estás contento, Sí. Pero también es una fiesta con los amigos. Bueno, esa es la parte lúdica, es la más bonita, porque claro, lo que es trabajo a nadie nos gusta demasiado. Pero juntas a los amigos, clientes y personas que tienen el deseo de hacer esta actividad en una noche agradable, que mira, por cierto, ahora vamos a fotografiar la luna, que está saliendo ahora, va un poco atrasada. Y eso es muy placentero, porque lo más importante tal vez en la vida no son las prisas, no es el dinero, sino estar con los amigos y disfrutar un poco de la compañía de gente que quieres, y te quieren, claro.